Y esta semana en Miami se llevó a cabo la asamblea de la Federación Latinoamericana de Banqueros, FELABAN, que congregó a más de 1.800 representantes del gremio, quienes discutieron diversos temas que afectan a este sector. Las expectativas, los retos de la banca frente al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba fue uno de los puntos de mayor relevancia en esta cita. Nuestra directora Idania Chirinos habló con Fernando Capablanca, expresidente miembro de la Federación de Banqueros de Florida. Nos acompaña en esta oportunidad Fernando Capablanca, él es el director de la Federación Internacional de Bancos de la Florida. Señor Capablanca, un gusto tenerlo con nosotros. El gusto mío. Uno de los puntos, digamos que acapara mayor la atención en este momento tiene que ver con Cuba. Cuando se ve a Cuba como una oportunidad de negocios dentro de lo que es este restablecimiento de relaciones, ¿cómo lo perciben desde el punto de establecimiento de relaciones diplomáticas, que era muy importante? Cuba, como tú sabes, la han quitado de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Se han habido una serie de cambios importantes. Sin embargo, en el tema bancario, en el tema financiero, no han habido cambios ninguno. Muy pocos los cambios que han ocurrido. Muy pocos. En realidad está mucho por hacerse todavía y no sé cuándo ocurrirá, pero en realidad hasta que no le permitan a Cuba tener acceso a trabajar en dólares, va a ser muy difícil que el mercado se pueda abrir. Por ejemplo, ¿está planteado que la banca privada puede establecerse en Cuba o todo va a seguir manejándose a través de la banca controlada por el gobierno? En este momento todos los bancos son estatales. Hay un banco hay un banco extranjero, es el único que está funcionando, el único que está legalmente autorizado en Cuba, que es el Banco Industrial de Venezuela. Pero fuera de eso no hay ningún otro banco extranjero en Cuba. Hay dos bancos españoles que trabajan en un joint venture con el gobierno cubano, en una financiera no bancaria, una institución financiera no bancaria, en el Banco Sabadell y Bankia, a través de dos financieras que tienen en Cuba desde hace muchos años. Pero bancos comerciales no hay ninguno. Bancos privados no hay ninguno, porque ni siquiera el Banco Industrial de Venezuela es privado, es estatal también. Y ahora con el cambio que está habiendo en Venezuela, no sé cómo va a quedar la situación del banco en Cuba tampoco. Ahora, se está hablando, señor Capablanca, de que para el próximo año se va a permitir a los turistas que vayan de Estados Unidos manejar tarjetas de crédito, manejar también tarjetas de débito. ¿Cómo va a hacerse esto? Es decir, ¿se le va a permitir a algún banco en los Estados Unidos abrir cuenta dentro de los bancos estatales en Cuba? ¿Cómo se va a facilitar lo que ahora está en papel? No, bueno, ya hay un banco norteamericano que tiene una cuenta bancaria en Cuba. El problema no es ese, el problema es que Cuba no puede tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Entonces no tienen acceso a dólares. Mientras no tengan acceso a dólares, es imposible que hagan los pagos de Mastercard ni de Visa. O sea, simplemente no es factible la transferencia de dinero. Entonces, hay una parte que está permitida, pero no les permiten a los bancos cubanos tener cuenta en los Estados Unidos. Parte del problema, por supuesto, es un tema legal, un tema muy complicado, que es el tema de la posible confiscación de fondos, si llegara a haber algún banco estatal que tuviera cuenta en los Estados Unidos, porque hay una serie de fallos judiciales en contra del gobierno cubano en los Estados Unidos que puede afectar todo eso. O sea que todos estos son temas que hay que de alguna forma irlos solventando poco a poco antes de poder trabajar, inclusive. Pero después viene el otro tema también tecnológico, las tarjetas de crédito. O sea, no solo hace falta cambiar primero la ley, sino hace falta también modernizar un poco el sistema en Cuba, porque en la mayoría de los casos no funcionan ni siquiera las tarjetas europeas tampoco. Señor Capablanca, yo le escucho y tengo que concluir en una cosa son las intenciones y otra muy distinta la realidad. Es decir, esto es una apertura para que todo de lo que se habla llegue a ser efectivo. Es mucho tiempo y son varios años por delante. Es mucho tiempo, es que el cambio ha sido muy reciente, o sea, estamos recién empezando
Y ha sido un cambio radical después de 50 años, 55 años. Ha habido un cambio radical, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y hay muchas leyes que todavía tienen que cambiarse, muchos sistemas operativos que tienen que cambiarse y la cultura de la gente tiene que cambiarse también. O sea, sí, va a demorar un tiempo en que todo esto de verdad funcione como se pretende que funcione. La economía y la política en circunstancias como esta tienen que ir de la mano, es decir, no se puede abrir simplemente una relación diplomática para agilizar, modernizar, mover la economía, hay que adaptar todo este aparato jurídico del que usted está hablando. Eso es correcto, ha habido una apertura importante, ha habido un cambio radical, pero lo más importante no ha ocurrido todavía. Señor Capablanca, gracias por haber estado con nosotros. Encantado, un placer. Igual. Fernando Capablanca, director de la Organización Internacional de Bancos de la Florida.